Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva y última sesión del ciclo hacia una sociedad del cuidado que, con una especie de broche de oro, rematará Luis Serrano en la tarde de hoy. La presentación del ponente y enmarcar su intervención lo hará como cada vez Francesc Torralba, como ha venido sucediendo a lo largo de este año, un año entero, que hemos ido trabajando este tema bajo sus diferentes aspectos. Entonces me hace mucha ilusión que sea Luis Serrano quien lo clausure, quien lo acabe dando, intuyo, de fondo algún mensaje de esperanza a partir de su intervención y de lo que la aportación de la ciencia puede suponer para el futuro de la humanidad y para el cuidado de las personas en el futuro. Solo una referencia al personaje, al que aprecio mucho. Yo viví un tiempo en Francia, entonces me hacía gracia cuando en Francia me contaban refranes que me decían, mire, en Francia tenemos un refrán que decía prendre le taureau par les cornes. ¿Usted lo entiende? Y digo, bueno, mire, eso de los toros por los cuernos y tal, en España, curiosamente, lo decimos igual, ¿no? Entonces, por otro refrán que tenían, otro yo que tenían, era para definir a un hombre sabio, decían, quelqu'un que ne se prend pas trop au sérieux. Alguien que no se toma demasiado en serio. En español, en castellano decimos exactamente lo mismo. Pues Luis, verán que es un hombre sabio porque tiene la virtud de ser humilde y no tomarse demasiado en serio, a pesar de que objetivamente tendría bastantes motivos para hacerlo. Bueno, celebro mucho que sea así y me alegro de contar con su amistad y de transmitirle el afecto con que lo presento en la tarde de hoy. Pues muchas gracias y endavant. Si tiene usted razón, da por supuesto que mi notable popularidad ya me decía, no, perdone la broma. No, como estamos un poco como en casa, bueno, yo me llamo Jaime Lanaspa, soy el presidente de la oficina del Club de Aragón, la NASPA, como la raspa, pero con N, así es fácil de... Soy el presidente de la oficina del Club de Aragón en Barcelona y asesor de presidencia de Fundación La Caixa. Y soy hermano de Juan Lanaspa, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Molt bé, doncs gràcies. Molt bona tarda, buenas tardes a todos, también a los que nos siguen por streaming. Es un placer ver esta sala de nuevo en un aforo ya completo. Es una enorme y muy buena noticia y además que se dé en este momento del final de ciclo que nos permite ya recuperar esta normalidad tan deseada. Ojalá pueda continuar así ya indefinidamente. Antes de presentar al doctor Serrano, el sentido de esta última presentación, de esta última conferencia. Fíjense que el ciclo es hacia una sociedad de los cuidados y sobre todo el foco se ha centrado en la práctica del cuidar, ¿no? Del caring, que dicen en América, ¿no? Del cuidado de uno mismo, del cuidado del otro, del cuidado de la tierra, del cuidado de la democracia, de los medios de comunicación, aplicado a distintos objetos, ¿no? Y sin embargo, en esta última hay un desplazamiento hacia el curar, hacia la terapia, hacia el arte terapéutico, tal y como lo imaginó Hipócrates, ¿no? Nos pensábamos que también era interesante acabar con esta clave de futuro, de qué puede aportar la biología sintética, los últimos hallazgos en estas nuevas formas de terapia que se dibujan en un horizonte muy cercano. Y para hacer eso nos creíamos que la persona más adecuada es el doctor Luis Serrano, por múltiples razones. Algunas ya las ha subrayado el señor Lanaspa. En primer lugar, por su formación. Es doctorado en biología celular, ha tenido ocasión de estar en centros de altísima reputación en Inglaterra, en Alemania, profesor ICREA, y además reconocido por premios de prestigio, el premio Marie Curie de excelencia científica o el Premio Ciutat de Barcelona en su capítulo Ciencia. Ha dirigido multitud de tesis doctorales y el número de artículos publicados en revistas científicas ya suma más de 360. Lo digo para tener un poco las dimensiones de la persona que nos acompaña hoy aquí.
Quiero subrayar, sin embargo, dos cualidades que no están en el currículum, que encontrarían en Google o en Yahoo, ¿no? Una es su claridad. Ortega y Gasset decía que la claridad era la cortesía del filósofo, bueno, y también del científico. Cuando tenemos a un científico que nos explica con claridad cuestiones que los demás no sabemos, lo agradecemos, porque permite que participemos de este conocimiento. Esto tiene mucho que ver con la democratización del saber. Encontrarnos con científicos que pueden explicar lo que están investigando con un lenguaje casi diría coloquial, ¿no? Y eso es de agradecer. Pero además tiene otra cualidad y virtud que ya detecté, al menos yo, en el ciclo de transhumanismo, que es su sensibilidad ética. Es un científico que además explora los dilemas o debates éticos que pueden conllevar determinados descubrimientos, determinadas prácticas, determinadas formas de manipular la vida emergente, la vida humana o la vida no humana emergente, ¿no? Y eso creo que son dos cualidades que son muy valiosas para un científico. Por lo tanto, Luis, te agradecemos mucho tu presentación. Tienes la palabra. Endavant. Muchas gracias. Buenas tardes a tothom. Bueno, antes de nada, Jaume, gracias por invitarme. Es decir, que Jaume ha contribuido a mi salud porque me había invitado a comer y se me olvidó y entonces comí una ensalada en vez de comer comida deliciosa mala para el colesterol, o sea que fue un beneficio. Bueno, la presentación la tengo en inglés, pero hablaré en castellano y te traduciré los términos, ¿no? Lo que yo quería ilustrar aquí era un poco los... ¿Funciona el...? Sí. Ay, espera. ¿Se ve el puntero o no? Sí, se ve. Casi así se ve. Bueno, lo que quería ilustrar aquí es un poco... resumir un poquito todos los grandes avances que han ocurrido en los últimos años en medicina. No voy a hablar de todos ellos porque no es el objetivo de la charla. He puesto en negro lo que yo llamaría más bien tipo conocimientos, circuitos, componentes electrónicos, etcétera, que mantienen un impacto y van a tener un impacto enorme en nuestra salud. Y luego en la parte izquierda todo lo que está más relacionado con las ciencias de la vida y su aplicación a la salud humana, que va a ser el objeto de mi charla. Pero no podemos olvidarnos que vivimos en un mundo que llamamos de Big Data, de la inteligencia artificial, donde realmente acumulamos una cantidad de datos gigantescos cada mes que procesan ordenadores y ahora mismo hay programas de inteligencia artificial intentando analizar esos datos y predecir o mejorar el tratamiento de las personas. Hablando de temas éticos, dentro de unos años se planteará el problema de que a lo mejor los ordenadores harán mejor diagnóstico que los médicos y ¿qué haremos entonces? A la gente le gusta el contacto con el médico, pero a lo mejor la máquina funciona mejor que la persona. Bueno, tema para el futuro. Luego el tema de los analytical devices. Hoy en día sería posible hacerte el análisis toda la mañana, levantarte, ir a tu cuarto de baño, ese retrete tendría un sensor que vería si hay sangre en heces o si hay sangre en orina, te tomarías una gota de sangre en un aparatito que tendrías en tu mesa de tu casa y automáticamente mandaría los datos a un hospital y le llamarían por teléfono y te dirían tiene usted que ir al hospital porque tiene un problema o no. Eso hoy en día es posible, la tecnología existe, de nuevo entramos en el problema que pasará con todos los laboratorios de análisis clínicos y demás. Luego está todo el tema de lo que llamamos wearables en inglés, pues los relojes que te miden cuánto has corrido, cuánto has dormido, la ropa inteligente que te mide la presión o lo que fuera, etcétera. Y por supuesto esto plantea todo el tema de la protección de datos de la persona, es decir, hasta qué punto las compañías de seguros, etcétera, podrán tener acceso a los datos médicos que se recauden de cada persona, la posibilidad de los seguros que sean dependientes de tus marcadores genéticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, no voy a hablar de todo esto, me voy a centrar en este aspecto, que son los temas más de actualidad. Hay un punto que no voy a hablar, que es lo de la que es como diríamos lo de la Ponce de León, ¿no? Era lo de la fuente esta de la eterna juventud. No sé si habéis leído en el periódico hace poco que Bezos, el de Amazon, junto con otros millonarios, ha creado una compañía que se llama Altavista o Palo algo así, y han contratado científicos de todo el mundo trabajando en envejecimiento, entre ellos Manuel Serrano en el IRB
y Juan Carlos Ispizua Belmonte en Estados Unidos, pagándoles 1 millón de euros de sueldo a cada uno y dándoles el dinero ilimitado para encontrar formas de revertir el envejecimiento. Evidentemente todavía estamos lejos, pero en ratones sí se ha conseguido con ciertos tratamientos llamados senolíticos doblar la vida media de un ratón. Eso no comentario hoy en día, pero es un tema interesante para el futuro, porque si doblamos la vida media de cada uno de nosotros, ¿qué pasa con los puestos de trabajo, con la juventud, en fin, etcétera, etcétera? Bueno, lo que voy a hablar es un poco del tema de la biología sintética. La biología sintética, la idea es convertir la biología en una ciencia donde uno va descubriendo, avanzando en una ciencia basada en la ingeniería. Si yo entiendo muy bien un sistema biológico, un ser vivo, debería ser capaz de modificarlo de forma racional para que tenga unas propiedades que yo predigo. Es como lo que pongo siempre el ejemplo. Hoy en día, cuando uno diseña un avión, lo diseña, prueba un prototipo en el ordenador y en el túnel de viento, fabrica el avión y normalmente no se estrella, ¿no? Pues la idea en biología sería esa, ¿no? Que yo pueda diseñar propiedades de los seres vivos y que, sin necesidad de probarlo, lo hago y debería funcionar. Entonces, un poco cómo se utiliza esto en el tema de la salud humana. Y aquí quizá hay que comentar lo que se llama el CRISPR-Cas9, que ha salido muchas veces en los periódicos. Uno de los grandes problemas que teníamos hasta hace tiempo era que si yo quería modificar un genoma en un punto concreto, por ejemplo, quitar un gen que es malo y meter un gen que es bueno, o meter un gen que añada una propiedad, era muy difícil, llevaba mucho tiempo y era muy costoso. Pero se descubrió un sistema, que de hecho lo descubrió un español, Mujica, en Alicante, trabajando con bacterias, que permite selectivamente cortar el genoma en un punto concreto, y eso hace que se produce un fenómeno natural donde si uno añade un pedazo de material genético complementario a la zona donde se ha cortado, automáticamente el cuerpo intercambia el trozo de ADN que hemos puesto por el que hay y nos permite corregir, meter genes, quitar genes, etc., ¿no? Y esto ha supuesto una revolución, porque lo que antes se tardaba mucho tiempo, ahora se puede hacer relativamente rápido. Tampoco voy a entrar en ello, pero hoy en día podemos sintetizar un genoma de una pequeña bacteria, 4.000 genes, sin ningún problema con máquinas de síntesis. Tenemos la tecnología para transformar células, etcétera. Realmente hoy en día podríamos modificar un genoma humano sin problemas en un embrión. El problema es que no sabemos cómo modificarlo en términos de entender lo que queremos hacer, pero la tecnología está. Hoy en día es posible coger un embrión, quitarle y ponerle genes sin ningún problema. El asunto es saber que no podemos saber lo que va a ocurrir cuando hagamos eso, ¿no? Que ese es el siguiente aspecto. Pero la tecnología la tenemos. Y eso pues, nos ha permitido, no solo hablaré de ello, la terapia CAR en células cancerosas, el diseño de bacterias para terapias, la cura de enfermedades genéticas raras, por ejemplo, donde hay una mutación en un gen, que se están haciendo ya ensayos en niños con gran éxito, utilizando la CRISPR, o introducir rutas sintéticas de nuevos fármacos y en vez de hacerlo de forma química con todos los residuos tóxicos que hay, hacerlo a través de bacterias. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biología sintética? Ahora hablaré de ellas, pero una es la parte de diagnóstico, que es utilizar seres vivos para detectar cambios, por ejemplo, en un paciente, si hay sangre en heces, si se ha producido un cierto metabolito que indicaría que tiene una enfermedad infecciosa o una enfermedad cancerosa, etc. Y luego, en la parte también de terapéutica, el tema de, sabéis que hoy en día el cáncer, aparte de la quimioterapia, ahora tenemos la inmunoterapia, o el tratamiento con lo que llaman CAR-T, que lo explicaré luego, que está revolucionando el tema de la medicina. No funciona en todos los tipos de cáncer, pero cuando funciona ni se te cae el pelo, ni se vomita, ni se tiene malestar, si acaso un pequeño picor en la piel, y cuando funciona es milagroso y se cura a la gente, ¿no? Y eso ha sido una revolución enorme en los últimos años en cáncer. También el tema vacunas, el tema regeneración de órganos, etcétera. En vacunas, normalmente hasta hace poco, llevaba 9 meses hacer 10 millones de dosis de vacuna de la gripe, ¿no? Generalmente se hacía con huevos, pinchando en el huevo de gallina, esperando no sé qué, que haya una respuesta, etc.
Pues, por ejemplo, ahora mismo hay grupos que lo que han hecho es que producen el virus que utiliza inactivado, que se utiliza para generar la vacuna, lo producen en plantas. Entonces uno puede producir millones de dosis de una forma muy rápida, donde luego se trituran las hojas, se aísla el virus inactivado de la gripe o un virus con las proteínas del virus de la gripe y se pueden producir millones de dosis de una forma muy rápida. Pongo un ejemplo tonto. Otro que lo habéis oído hablar y es la famosa discusión ahora del coronavirus, las vacunas de RNA. Eso también es un cambio brutal en las vacunas, ¿no? Hasta hace poco lo que uno hacía era, cogía un virus que no producía enfermedades en humanos, le metías el gen del virus patogénico, por ejemplo, o del virus de una bacteria contra el cual quieres vacunar a la persona, inyectabas el virus, que esa es de hecho la vacuna de, no me acuerdo ahora cuál, decían que solo era para los mayores de 60, que no cuál es. Que lo que te inyectan es un adenovirus con las proteínas del coronavirus que produce, por eso te da fiebre, mucha gente que se lo inyectan y se produce una pequeña inflamación porque te están inyectando un virus aunque inactivado. La vacuna de RNA lo que hace es que te meten en la secuencia de ácidos nucleicos que codifica para el gen contra el cual quieres vacunar, te lo encapsulan en un polisacárido, en un material que hace que protege ese material genético, te lo inyectan, ese material genético entra en tu célula y tus propias células producen la proteína del virus y eso activa el sistema inmune y produce la vacunación. Tiene la ventaja de que es muy rápido de hacer y además tiene la ventaja de que si aparece un mutante del virus es muy fácil hacer un RNA nuevo cambiando una base, mientras que cambiar una secuencia de una proteína, etcétera, lleva más tiempo, ¿no? Y de hecho ahora hay un montón de ensayos con terapia de RNA, no solo en vacunas, sino en otros campos. Y esto va a revolucionar muchos aspectos de la medicina. Luego el otro tema que lo comenté anteriormente es la terapia génica. Hace tiempo se intentó, ya hace muchos años, curar a niños con enfermedades raras con terapia génica. El caso que era una enfermedad, lo que llaman los niños burbuja, que tienen una mutación en un gen del sistema inmune y no pueden entrar en contacto con nadie porque no tienen un sistema inmune, y se hizo por métodos tradicionales donde se inyectaba un virus que tenía el gen correcto y ese virus metía ese gen al azar en cualquier punto del genoma. ¿Qué ocurrió? Que ese virus tenía preferencia por meter el gen en una zona concreta del genoma y un porcentaje muy alto de estos niños desarrollaron leucemia porque lo metía en un sitio donde no se debía. Afortunadamente, creo que no murió ninguno, se consiguió tratar, pero eso paró los ensayos de terapia génica, porque claro, el meter un gen con un virus nunca sabes dónde va a caer. Ahora, como he dicho, con la técnica de la CRISPR que me permite cortar en un punto concreto y meter el gen selectivamente, ha resucitado la terapia génica y hay un montón de ensayos. No he hecho un análisis completo, pero aquí tenéis 4 casos donde a través de terapia génica niños con enfermedades raras se han curado completamente. Evidentemente la terapia génica va a funcionar cuando no es un problema de desarrollo, es decir, si la mutación que tiene el embrión afecta al desarrollo y el niño nace mal formado, eso no se va a poder solucionar por terapia génica. Pero si el niño nace bien y le falta una enzima metabólica o tiene un gen que le va a predisponer a tener Alzheimer a los 30, eso sí se va a poder solucionar por terapia génica. Y de hecho el número de ensayos está creciendo exponencialmente en esa dirección. Con lo cual lo que digo, el problema de nuevo, y ahí entramos, ya tuvimos esa discusión la otra vez, hay una parte que es correcta, nadie va a discutir, yo quiero tener un niño que se le pueda curar si tiene una enfermedad rara, pero eso abre la caja de Pandora de que yo también en un futuro pues querría tener un niño más inteligente o que fuera más alto o yo qué sé, que tuviera la oreja así porque me gusta. Y bueno, todavía no es factible muchas de estas cosas porque como dije anteriormente no entendemos bien cómo funciona el genoma, etcétera, etcétera, pero la posibilidad real está ahí, ¿no? Y entonces ahí hay un tema también de legislación que se puede permitir, que no se puede permitir. En general se dice que mientras no afectes a la línea germinal, es decir, la modificación que hagas en la persona no pase a sus descendientes, no sería un problema.
si afecta a la línea germinal, pues puede tener consecuencias, ¿no? Pero como he dicho, lo comentamos en la anterior charla, si yo como madre me dicen, si le hago esta mutación su hijo no tendrá nunca cáncer, ¿la haría o no la haría? Pues probablemente todos la haríamos, y si la haces empiezas a crear dos tipos de humanos, aquellos que pueden hacerse la modificación y aquellos que no, ¿no? Pero bueno, hay el aspecto positivo de que ha habido niños con enfermedades horribles que hubieran muerto de forma bastante espantosa que se han curado gracias a la terapia génica. Bueno, luego hay lo que llamamos la ingeniería de proteínas. Esto es una proteína en su estructura tridimensional. Las proteínas son la parte, junto con el material genético, la parte más importante de nuestro organismo, y digamos que el libro es donde están las instrucciones, y las proteínas es cuando uno lee en voz alta y transmite un mensaje que la gente entiende, ¿no? Pues ahora tenemos también herramientas para modificar estas proteínas de forma racional para hacerlas más eficientes. Es decir, podemos hacer proteínas que aguanten más desnaturalización térmica, que aguanten más tiempo en el organismo. Si a mí me dan, por ejemplo, una hormona del crecimiento y a las 12 horas ha desaparecido en sangre, supone que tengo que pincharme cada 12 horas. Si yo modifico esta hormona de crecimiento para que ahora aguante una semana, pues solo tendrían que pincharme una semana, ¿no? Son cambios que están produciendo. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio hemos mejorado una serie de moléculas biológicas y hemos conseguido mejorar sus propiedades, y ahora mismo estamos a punto de crear una nueva compañía que va a desarrollar estas moléculas para temas de inmunoterapia de enfermedades infecciosas e inflamatorias, ¿no? Donde utilizando diseño de proteínas podemos mejorar todas estas propiedades. Y un ejemplo que es quizá el que más interesante, porque algunos tendréis tenido a lo mejor algún familiar que ha tenido cáncer y ha sido tratado por esta nueva terapia, es lo que se llama el CARS-T. El CARS-T lo que hace es que hay un sistema en las células del sistema inmune que cuando reconocen un antígeno se activan un cierto tipo de células y van a matar a las células que exponen ese antígeno en su superficie. Entonces lo que se hace es que se coge una muestra de paciente del tumor, se ve qué marcadores tienen en la superficie, se desarrolla un anticuerpo, por ejemplo, contra estos marcadores, y ahora por ingeniería de proteínas se fusiona el dominio que reconoce este antígeno en la célula cancerosa con la señalización que hace que estas células inmunes se activen. Eso lo que hace es que si teniendo estos antígenos sacamos las células del paciente de sangre, las modificamos, les ponemos el dominio que reconoce los antígenos del tumor, lo inyectamos en el cuerpo y estas células matan o destrozan las células tumorales. Ahora, de hecho, en Cataluña hay un hospital que está haciendo ensayos con células de CAR-T. Funciona muy bien si el tumor tiene antígenos específicos, porque claro, si el tumor no tiene antígenos específicos no va a funcionar, porque vas a matar otras células en el cuerpo, pero si tiene antígenos específicos funciona muy bien. El único problema es que cuesta 30.000 o 40.000 euros cada ronda de estas, ¿no? Pero ha abierto una vía muy interesante del tratamiento de cáncer combinando el diseño de proteínas con la inmunoterapia. Y luego he de decir que muchas de estas moléculas mejoradas, pues ahora, por ejemplo, se están expresando en plantas, que es lo que decía anteriormente. Por ejemplo, cultivo de tabaco, que ahora ya no fuma nadie, pues uno podría modificar, y de hecho hay compañías que lo hacen, las hojas de tabaco para que expresen anticuerpos o moléculas biológicas como hormonas, citoquinas, etcétera, de tal forma que sin contaminar, etcétera, uno puede extraer de las plantas estas sustancias para inyectar en pacientes, y esto puede bajar enormemente el precio de los biológicos, que es muy caro. Es decir, un tratamiento de anticuerpos o de inmunoterapia en un paciente, pues te vas a los 30.000, 40.000 euros, ¿no? Y si consiguiéramos producirlas en plantas, bajaría enormemente el precio. Otro tema también que en los últimos años está desarrollándose enormemente es la regeneración de órganos. Es decir, en un mundo ideal, pues uno como el coche, ¿no? Vas allí y dices, cámbiame el hígado, póngame un riñón nuevo y hágame una limpieza del colon o algo así, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no? A ver, exagerando, pero bueno, es lo que llamamos la regeneración de órganos. Es decir, tienes un órgano que funciona mal, pues te lo puedan quitar y ponerte otro en su lugar.
Este es un ejemplo donde aquí se ha impreso una oreja sintética con material que luego las células humanas lo pueden cubrir y que parezca una oreja de verdad, y lo que le ponen es un circuito dentro que es el que hace como si conectado al cerebro, ¿no? que transmite la señal. Aquí no pido que lo entendáis todo, pero la idea es coger células humanas y modificarlas o tratarlas de tal forma que esa célula humana ahora se desdiferencie, es decir, una célula de piel se convierta como si fuera una célula de un embrión humano y a partir de ahí, con ciertas hormonas, etcétera, crezca y se divida y haga un nuevo órgano. Por ejemplo, ahora tenemos lo que llamamos mini brains, que son como imitación de cerebros pequeñitos, mini riñones, mini ojos. Es da un poco grima porque se hace como una especie de ojo con la cápsula y toda la historia, pero lo que estamos viendo es que a partir de células, por ejemplo, de la piel humana, tratadas con un cóctel adecuado de compuestos, podemos hacer que se generen por lo menos parte de los órganos. Y esto es un avance enorme porque iríamos a la idea de poder regenerarlo enteramente a partir de una célula en nuestra piel. Y la otra forma de hacerlo, que llamamos la impresora 3D de órganos. Esto no es verdad que se haya impreso ya un corazón, pero sí que tenemos ahora mismo impresoras 3D que pueden tener en varios tubos diferentes tipos de células humanas o colágeno o otras sustancias, y entonces nos permite poner la célula que queremos en un punto y hacer al final una matriz que pueda parecer como si fuera un órgano humano. En medio de esto, lo que he dicho antes y esto, hay la otra cosa que se está haciendo y es coger un órgano de alguien que ha muerto. Se trata con una serie de compuestos químicos que eliminan todas las células del paciente para no tener respuesta inmune, y este órgano ahora se mete en un sitio de cultivo con células del propio paciente, y estas células del propio paciente cubren lo que llamaríamos la matriz del órgano y lo recubren de tal manera que lo recubren con las células correctas. Hay el problema de la vascularización, de la generación de vasos sanguíneos, que todavía no está solucionado, pero creo que ha hecho es un médico español, ¿no? el del trasplante de tráquea, que pones la tráquea sin células, te la ponen bajo la piel y una vez que la tráquea se ha cubierto de células te la vuelven a poner en su sitio, ¿no? Reemplazando una tráquea que no funcionaba. Pero bueno, impresoras 3D, eso está evolucionando enormemente. Hay mucha gente, de hecho en Barcelona, en el PRBB, en los grupos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular están trabajando también en esto. Y luego el otro tema que es súper interesante, y hay médicos tratándolo, es la cirugía con impresora 3D. Es decir, yo te opero y ahora veo que tienes el corazón dañado en un punto, pues le quito el trocito y luego con la impresora voy depositando en la lesión las células de la forma correcta, de tal forma que puedas reparar el órgano dañado de una forma precisa, ¿no? Todo esto que estoy diciendo está en desarrollo, no hay todavía su implementación, pero va a ocurrir porque técnicamente es posible, simplemente nos falta la impresora, el software, algún conocimiento, pero lo veremos, ¿no? No sé si me llegará a mí, pero bueno, lo veremos. Luego otra forma de solucionar el tema de los órganos es lo que llamaríamos la xenotransplantation, es decir, si yo tengo un órgano malo y la impresora no funciona y la regeneración de órgano no, pero tengo un cerdito a mano, pues ¿por qué no le quito el órgano al cerdito y me lo pongo yo? La idea suena bien porque el cerdo y nosotros parece mentira, pero salvo en el testículo y el cerebro, el resto de los órganos son los mismos. El testículo y el cerebro van en tamaño inverso. No digo porque nosotros hacíamos extractos de cerebro de cerdo y de testículo de cerdo y puedo dar fe de ello. Pero los órganos del cerdo en tamaño, el pulmón, el corazón y tal, son de un tamaño muy parecido al humano, ¿no? Entonces la idea es ¿por qué no podemos poner un órgano de cerdo cuando no hay donantes, etcétera, ¿no? Que sería la posibilidad, pues, utilizar todos estos órganos para trasplante. Pero hay dos problemas. Uno, evidentemente, el más obvio es el rechazo, ¿no? Si ya hay un rechazo cuando te hacen un trasplante de un órgano de una persona que no es compatible, pues hombre, el cerdo es un poquito diferente y la probabilidad de que lo rechaces es muy alta. Y luego no se nos puede olvidar que todos nosotros, todos los animales, tenemos muchos virus en nuestro genoma, virus que están durmientes, que están controlados en cierta manera por mecanismos del cuerpo,
pero que si tú pones el órgano a lo mejor en otro organismo y si ya ese mecanismo de control no es eficiente, esos virus se pueden reactivar y pueden infectar a la persona, ¿no? Entonces la idea, y esto lo hizo alguien de aquí, que es Mark Well, que está de hecho en la UPF, lo desarrolló en Estados Unidos, utilizando la CRISPR, demostraron que de forma masiva podían eliminar todos los retrovirus activos que había en el cerdo y también que podían reemplazar algunos receptores del cerdo por proteínas humanas, de tal forma que podían lo que llamarían humanizar al cerdo. Es decir, humanizar quiere decir que la superficie, las proteínas de la superficie de la célula del cerdo fueran más humanas y el sistema inmune no lo rechazara. Y de hecho han creado una compañía que no sé qué tal va, pero vamos, sigue viva y está desarrollando esta historia. Estos son los primeros cerdos que hicieron sin viruses porcinos y que está explotando la posibilidad de poder humanizar a los cerdos en el sentido de que sean compatibles con humanos, y ahí es cierto que ahí tendríamos un número ilimitado de órganos accesibles al trasplante, ¿no? Luego hay otro que habéis leído probablemente, que es el tema del microbioma, que sale muchas veces ahora en la prensa. Como todos los avances en la investigación en medicina, hay una cosa que es curiosa, y es que cuando aparece algo nuevo hay, como lo llamaríamos, un boom, y de repente todo el mundo hace microbioma y el microbioma cura todo. No cura todo, pero tiene una cierta importancia. ¿Por qué hablan de microbioma? Realmente nosotros pensamos que somos humanos, pero si contamos el número de células humanas que tenemos en nuestro cuerpo y el número de bacterias, hay más bacterias que células humanas. Es decir, por número somos más bacteria que humanos en ese aspecto. Y esas bacterias hacen un papel muy importante, por ejemplo, en el colon, en el pulmón, en la piel, etc. Y tendemos siempre a pensar que las bacterias son malas, pero la mayor parte de las bacterias que tenemos en nuestro organismo son beneficiosas, nos permiten digerir metabolitos, permiten que las bacterias que son patogénicas no crezcan, entrenan nuestro sistema inmune, etc. Y parece que hay varias enfermedades humanas que están asociadas a cambios en el microbioma que tenemos, es decir, pasar de un microbioma bueno a un microbioma malo. Y esto es, por ejemplo, lo que se sabe ahora mismo, sí que tiene el efecto del microbioma. Como digo, hay un montón de cosas, hay algunos estudios que cuando uno los ve, pues se lo puede creer con pinzas, pero en algunos casos sí que se ha demostrado, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, en la irritación de colon, en temas de enfermedades de la piel, etcétera. Incluso en cáncer hay bacterias, algunas bacterias que tenemos en nuestro intestino degradan las drogas que damos contra el cáncer, y si tienes demasiadas de estas bacterias, pues la misma cantidad de droga que a un paciente le hace efecto, a otro no le hace nada, porque lo degrada la bacteria rápidamente, ¿no? Entonces, modificar el microbioma humano es uno de los grandes objetivos hoy en día en la ciencia, ¿no? Entonces se intenta hacer lo que se llamaría la terapia bacteriana. Hay varias formas de hacerlo. Uno es, pues yo puedo modificar una bacteria para que la persona la ponga en su intestino, y esa bacteria, por ejemplo, hay un caso de niños con una enfermedad rara que no metabolizan un compuesto, y si pones esta bacteria en su intestino con la enzima que degrada este compuesto, pues entonces esos niños pueden metabolizar o absorber este metabolito, ¿no? Hay otro que es un poco así, que se llama el trasplante de caca, bueno, el trasplante fecal, y es que si uno tiene un microbioma un poco negativo o inflamatorio, etcétera, pues lo que hacen es que te limpian tu flora intestinal con eso de que, como cuando te hacen lo de la colonoterapia, que te limpian y te cogen pues heces de otra persona que tiene un microbioma sano y te lo ponen por detrás y esperan que el microbioma de esta persona sana recolonice tu intestino, y eso parece que funciona bastante bien en algunas enfermedades inflamatorias del colon. Y luego la otra posibilidad es utilizar armas biológicas. En el fondo son lo mismo cuando hablamos de virus y bacteriófagos. Viruses son los que infectan células humanas, como el COVID, y bacteriófagos son los que infectan bacterias, pero en el fondo son bichojos pequeñajos que tienen un DNA o un RNA, no hacen nada más que infectar la célula y matarla y multiplicarse, ¿no?
Pues hay bacteriófagos que infectan bacterias selectivamente y hay compañías que lo que hacen es desarrollan bacteriófagos que selectivamente maten las bacterias que son malas en el microbioma, dejando las bacterias que son buenas. Por ejemplo, en Francia está el LIGO Biosciences, que acaba de sacar 350 millones de GSK para desarrollar estos bacteriófagos y recuperar el microbioma intestinal. Y es lo que os decía, que la idea es utilizar estos fagos para eliminar aquellas bacterias que no te gustan, que serían las verdes, o también puedes modificar estos bacteriófagos para que infecten células y no las maten, pero que esas bacterias expresen algún compuesto que a nosotros nos interesa. Y de hecho, pues, si veis, todas estas compañías han surgido en los últimos 5 o 6 años, que están todas ellas trabajando con microbioma. Es decir, hay una explosión enorme, como digo, hay mucho hype, como se dice en inglés, probablemente morirán la mayor parte de ellas, pero al igual que ha pasado con los anticuerpos, es una cosa, los anticuerpos monoclonales lo descubrió César Milstein en Inglaterra y ofreció la patente al MRC, y el MRC decidió que no era importante patentarlo. Y ahora es un mercado de miles de millones, es lo que llaman el error más grande de una oficina de transferencia de tecnología en el mundo. En cualquier caso, cuando César Milstein lo descubrió, luego poco después aparecieron muchas compañías que levantaron millones, murieron el 99% de ellas, y 20 años después apareció la inmunoterapia y ahora mismo pues es un mercado que mueve miles de millones y salva un montón de vidas de pacientes, ¿no? Yo creo que en el microbioma estamos en esto, han aparecido muchas compañías, la gente promete que tratando el microbioma se curarán muchas cosas, pasarán 10 años y en 10 años veremos de verdad lo que se va a curar o no, que serán algunas, no todas las que se dice, pero es algo muy prometedor en cualquier caso. Y luego finalmente está el punto, es considerar lo que yo llamo las bacterias o los virus como una píldora viva. Es decir, ahora nosotros tomamos una pastilla, esa pastilla tiene un compuesto químico y ese compuesto químico actúa en nuestro organismo y le da igual que estés contento, estés feliz, tengas fiebre, hayas ido de borrachera, tu azúcar sea alto. Es decir, tú tomas 200 miligramos de no sé qué y esos 200 miligramos harán lo que tenga que hacer independientemente de tu estado. Pero la idea es que si utilizamos un ser vivo, como puede ser una bacteria, la idea es que esa bacteria no solo va a producir el compuesto que nos interesa, sino que va a tener sensores que van a decir, pues oye, esta persona está en este estado, su azúcar está alto, pues no produzcas tanto de esto, sino produce menos porque no tiene sentido producir tanto, ¿no? Es un poco el concepto de lo que es la píldora viva, es decir, un ser que produzca el compuesto que te interesa, pero module su producción en respuesta a cómo esté tu organismo en este aspecto. Y entonces el tema de lo que llaman los biotics o biobots, etcétera, donde uno pues diseña bacterias, o pueden ser virus o bacteriófagos, pues para hacer un delivery local de la molécula que queremos y tratar enfermedades. Se me olvidó decir que la otra ventaja de la terapia con bacterias es que tú puedes hacer que la bacteria vaya solamente al pulmón, pongamos por caso, y que en el pulmón produzca mucha cantidad de la molécula A. Pero esa molécula A, si te la inyectaran en vena, afectaría todo el cuerpo y aunque sea beneficiosa en pulmón, puede ser mala para el hígado. La ventaja de la bacteria es que te permite hacer también una producción localizada en el órgano que a ti te interesa. Lógicamente tiene complicaciones, el sistema inmune, etcétera, pero bueno. Por ejemplo, lo que se ha visto es, hay una bacteria que se utiliza para hacer terapia en el intestino produciendo ciertas moléculas, que es lo que decía anteriormente. Esa bacteria forma una cápsula que resiste el ácido del estómago, entonces lo puedes tomar con una pastilla, llega al estómago, allí se disuelve la cápsula, la bacteria crece y produce lo que a ti te interesa. Esta es la forma más fácil de utilizarla, porque a nadie le importa tener más bacterias de las que ya tiene en el colon, ¿no? Luego lo que se ha visto es que en muchos tumores hay bacterias. Es una sorpresa que se han llevado muchos cirujanos. La razón es, siempre hay una cantidad de bacterias que se filtra del colon o del pulmón a la sangre. Lo que ocurre es que el sistema inmune las identifica y las elimina. Pero si hay un tumor, el tumor es un sitio donde el sistema inmune no ataca. Por eso
La idea de la inmunoterapia es excitar el sistema inmune para que no permita que el tumor sea un sitio donde el sistema inmune no pueda entrar. ¿Qué ocurre? Que la bacteria que va en la sangre y no la mata el sistema inmune rápidamente, si hay un tumor, se mete dentro del tumor y allí está protegida el sistema inmune. Y además es un ambiente favorable, hay nutrientes, es anaeróbico, etc. Entonces, lo que se ha observado es que en la mayor parte de los tumores sólidos uno encuentra de forma natural bacterias. ¿Qué es lo que han pensado los científicos y compañías? Es bueno, pues si las bacterias se localizan de forma natural en el tumor, yo ahora solo tengo que modificar estas bacterias para que ahora dentro del tumor secreten compuestos que maten al tumor selectivamente, porque en el resto del organismo esas bacterias se van a eliminar. Y esto es lo que llamamos la lucha contra el cáncer en bacteria. Ya hay varios ensayos ahora en preclínica, donde se ha modificado una cepa de coli que no es patogénica o de salmonela, etcétera, que se localizan en los tumores y allí secretan una serie de moléculas que o bien estimulan el sistema inmune o bien matan a las células cancerosas, detectan también qué tipo de células hay, etcétera. Aparte de bacterias, también se hace lo mismo con viruses, pues un virus como si fuera el COVID, etcétera, modificado para que infecte preferencialmente las células tumorales, las mate, haga que se liberen una serie de sustancias que estimulen el sistema inmune. Y luego también se pueden utilizar las bacterias como biosensores, y eso salió un artículo muy bonito hace poco, donde lo que hacían es una pequeña pastilla, como las que tomamos, donde hay bacterias dentro y un sistema que cuando se produce un metabolito activa un circuito electrónico que produce una radiofrecuencia o una emisión de algo. Entonces tú te la tomas, va pasando por aquí la pastillita y dependiendo de si hay ciertos metabolitos o ciertas alteraciones, produce una señal o no la produce. Es decir, es como si tuvieras un sistema de diagnóstico que va recurriendo a tu sistema digestivo y va diciendo lo que hay, que es este tema. En este caso, por ejemplo, se ha hecho en cerdos, ¿no? Y otro sistema simplemente, pues, unas bacterias que uno pone heces en el cultivo bacteriano y estas bacterias están modificadas para detectar sangre, para detectar lo que fuera, etcétera, y producen una señal luminosa, fluorescente, de color, etcétera, que nos permite ver si hay ciertos metabolitos en la sangre. Estos son apuntes porque hay una explosión. Realmente la biología sintética lo que ha cambiado es que en cierta forma solo hay dos límites, la imaginación y la ética, porque ya no estamos limitados por lo que hay en la naturaleza, podemos diseñar o modificar para... lo que estoy contando aquí, lógicamente, son todos los aspectos positivos de esta historia. Y bueno, pues nosotros en nuestro laboratorio estamos, y un ejemplo rápido, pues trabajando con una bacteria que se encuentra en el pulmón en humanos, que se llama Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria muy pequeña, tiene una ventaja con respecto a otras bacterias que no tiene pared celular, solo tiene membrana, como una célula humana, y lo que hemos hecho es la hemos modificado para tratar enfermedades infecciosas en pulmón humano. Ya voy rápido para ir acabando. Solo quería decir que cuando uno está modificando una bacteria para tratar enfermedades, uno tiene que pensar que por un lado le quiere quitar aquello que la bacteria tenga de malo y al mismo tiempo ser capaz de introducir aquello que queramos sea de bueno. Y ahí siempre hay un equilibrio. Si le quito mucho, pues a lo mejor la bacteria no crece en el cuerpo humano o es eliminada rápidamente por el sistema inmune, con lo cual es muy segura, pero tiene poco futuro. Y si le quito poco, pues a lo mejor no le gusta que a alguien que le inyectes una bacteria que pueda ser un poco patogénico. Para cortar una historia larga, pues durante muchos años, requiere muchos años entender tu sistema, saber qué le puedes quitar, qué le puedes poner, cómo hacer que el sistema inmune no ataque la bacteria, etc. Pero bueno, simplemente no voy a entrar en detalles experimentales, pero hemos conseguido una bacteria, si esta es el color de una mama normal en ratón, pues que cuando la inyectas en la mama, en vez de producir irritación, pues es segura, no produce ninguna irritación, no le hace ninguna respuesta inflamatoria al ratón y al mismo tiempo se mantiene al mismo nivel que la cepa wild type. Este es el número de colonias que se rescatan en mama con el tiempo y lo que veis es que todas son iguales, pero esta no produce inflamación. Es decir, tienes una cepa no patogénica que se mantiene en el ratón.
Y ahora uno lo que puede ver, bueno, puedes hacer experimentos, no voy a entrar en detalles porque es muy complicado, pero lo que vimos es que esta cepa no es inflamatoria, no produce lesión en el pulmón, no produce alteraciones histopatológicas en el pulmón, no hay marcadores de inflamación. Y hicimos un experimento donde inyectamos un catéter con una bacteria patogénica como es Staphylococcus aureus debajo de la piel del ratón, que normalmente el Staphylococcus crece y acaba matando al ratón, y si ahora le inyectamos nuestra bacteria modificada para matar Staphylococcus, pues el ratón sobrevive y no se muere. Es decir, hemos demostrado, salió un artículo que hace de poco, donde hemos demostrado que podemos limpiar catéteres infectados por Staphylococcus aureus en ratón. De nuevo, del ratón al humano van 15 años más de investigación, pero simplemente para demostrar que se pueden hacer cosas de este tipo. También hemos cogido catéteres de humanos sobre tubos traqueales. Cuando alguien lo entuban en un hospital y le ponen un tubo endotraqueal, un 20% de los pacientes desarrollan lo que llaman neumonía ventilatoria. Y de ese 20% se suelen morir bastantes porque son bacterias resistentes a antibióticos. Nosotros lo que hemos hecho es coger tubos de estos de pacientes y los hemos tratado con nuestra cepa que mata bacterias como Pseudomonas aeruginosa que crean estas pulmonías. Y hemos demostrado que nuestra bacteria es capaz de eliminar completamente Pseudomonas de los catéteres de los tubos traqueales de pacientes y dejarlos limpios. Y hemos visto también que si infectamos ratones en pulmón con Pseudomonas aeruginosa se mueren todos, y si le damos nuestra bacteria que mata y disuelve los biofilms de Pseudomonas aeruginosa, pues no se muere ningún ratón. De nuevo, de aquí al paciente hay un hecho, pero simplemente para demostrar las posibilidades de la terapia bacteriana. Y con eso hemos hecho una compañía que está aquí en Barcelona, que se llama Pulmobiotics, que ha recibido 2 millones de capital riesgo para desarrollar esta bacteria para terapias humanas, primero en pulmón, pero la idea es trabajar cáncer y otra serie de enfermedades distintas. Y bueno, simplemente ya voy a acabar, no voy a entrar en esto. Yo con esto simplemente acabar, daros las gracias y lógicamente contestaré a cualquier pregunta que tengáis, pero lo que quería daros es una pincelada. Solo he puesto algunas de las cosas que se están desarrollando en estos últimos años, es decir, la cantidad de diferentes proyectos que pueden cambiar nuestra vida y la forma en cómo se tratan las enfermedades humanas que han aparecido en los últimos años es enorme. Evidentemente, hoy en día hay un límite para la vida humana que uno calcula en unos 120 años. No creo que sea fácil cambiar esos 120, pero sí que puede ser fácil que lleguemos todos a los 110 en buen estado de salud, ¿no? Y ese es el desafío, no en aumentar esos 120, sino en conseguir que lleguemos a estos 120 en el mejor estado posible. Y pues eso, todas estas cosas que he comentado pueden ayudar, y evidentemente los multimillonarios americanos con fondos ilimitados pues a lo mejor lo consiguen. Y nada más, muchas gracias. Pues gracias a ti, Luis, por esta presentación que, como usted has dicho, ha sido panorámica, de los distintos horizontes que se abren como consecuencia de este desarrollo, casi diría exponencial, ¿no?, de la biología sintética, sus aplicaciones en la terapia, en la medicina del presente y del futuro. Y has identificado distintos temas y también has hecho algunas derivaciones éticas, incluso alguna nota de humor. A mí esa analogía entre el cerdo y el humano, los que nos dedicamos a la antropología filosófica, nos inquieta mucho, ¿no? Salvo los testículos y el cerebro, los órganos son iguales, ¿no? Esto lo aplicaré el lunes en clase, ¿no?, cuando esta arrogancia humana aparece, ¿no? Quería tirar, antes de dar pie a preguntas, pero me gustaría que dices, hay dos límites, la imaginación y la ética. Pero bueno, está el derecho también, está el ordenamiento jurídico, ¿no?, que al final también es un límite. Esto se puede hacer o no se puede hacer. Si usted le hace, le vamos a multar o le vamos a cerrar el laboratorio, y en otro país lo puede hacer. A mí me gustaría que me explicaras un poco si hay muy grandes diferencias respecto a lo que se puede hacer en un ámbito u otro,
o si hay ya ordenamientos jurídicos muy estrictos, ¿no? Decir, oiga, esto aquí ni se imagine hacerlo, ¿no? Pero en ese lugar sí. Porque si eso se da, mi hipótesis que se da, esto va a generar también un desplazamiento de científicos y de compañías que quieran desarrollar estas terapias y estas nuevas posibilidades que da la biología sintética a estos lugares donde haya, naturalmente, mucha más libertad jurídica, ¿no? ¿Cuál es el escenario actual, ¿no? A ver, yo lo que creo que pasa lo mismo también con los datos, ¿no? Yo creo que la informática y la biología van más rápido de los políticos o de la sociedad. Y es difícil, a ver, si uno va al Congreso o incluso al Parlamento, aquí, etcétera, los políticos que saben de ciencia, eso no son tantos. Y entonces estar al día de todo lo que está ocurriendo con la velocidad que está ocurriendo es complicado. Y yo creo que hay un tema que no sé cómo solucionarlo, ¿no? Porque tú dices, no, pues me lo tomo, por ejemplo, ahora mismo no lo he mencionado, pero hace poco en Estados Unidos Google, creo que fue Google, ha sacado este programa que predice la estructura tridimensional de proteínas. Nosotros lo hemos mirado y algunos errores, pero en general es impresionante cómo lo hace. Eso lo hace con inteligencia artificial, pura y dura, que era un tema que no se había resuelto en muchos años. Por eso, y entonces, si ahora mismo eso lo aplicamos, como decía antes, al diagnóstico, a la terapia, etcétera, pues se nos plantea otro problema, ¿no? Es intrusismo profesional, puede uno con una máquina hacer diagnóstico y qué pasa con el médico. Yo creo, como eso, pero en biología sintética lo mismo, es que va todo tan rápido que es muy complicado seguirlo. ¿Cómo? A ver, yo creo que hay cosas obvias, ¿no? Pues no modificar la línea germinal es una de ellas, pero hay otros temas más difíciles de decidir que sí o que no, ¿no? Y el problema es que incluso si en Europa hacen normas, en China no las tienen. Entonces, ahí el otro, a nivel mundial tiene que haber un acuerdo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo 2 científicos en mi centro que tienen un appointment también con una universidad china, que les dan medios ilimitados y pueden trabajar con animales que no pueden trabajar en Europa, que no les hace ninguna barbaridad, pero que tienen muchas más facilidades en China que en Europa. De hecho, muchas empresas farmacéuticas han ido a China porque es más fácil que hacer las cosas en Europa, ¿no? Y ahí hay el otro aspecto también que es importante. ¿Puede Europa ser el continente superético mientras que el resto del mundo no lo es? Pues es un tema también interesante, ¿eh? Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Cualquiera que quiera preguntar o alguna observación es el momento. Y tenemos a disposición al doctor Serrano para que pueda intentar ilustrarnos, ¿eh? Endavant. Espera que li porten el micro, que així ho sentirà tothom. Gràcies. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Primero, agradecerle. Yo tendría tantas preguntas, pero es que ya no me acuerdo porque ha sido tan extenso y tan interesante. Me ha quedado una al principio que era referente a cortar un trozo y sustituirlo en el genoma, y sobre todo me parece, bueno, una barbaridad, muy positivo. Mi pregunta era, ¿esto se puede hacer en un bebé, en un feto, intrauterinamente? Sí, se podría hacer a ver, generalmente como se hace es que si infectas el feto con un virus que no produce nada, un tipo de adenovirus, que lleva la enzima dentro en su genoma y el trocito de DNA que va a reconocer el gen que tú quieres cambiar. Entonces el adenovirus, la proteína hasta la CRISPR se expresa dentro de la célula que tú quieres modificar. El trocito de secuencia corta en el genoma y entonces el organismo tiene un sistema de reparación que coge el trocito de secuencia nucleótida complementaria y lo intercambia. Entonces se puede hacer intrafetal, intraútero. El único problema que tiene la terapia génica es cuántas células vas a ser capaz de modificar. No puedes ponerle kilos de virus porque tampoco sería bueno. ¿Cuál es la eficacia de cuántas células puedes modificar? Y luego
aunque es muy específico, siempre puede haber algún pequeño riesgo de que corten algún otro sitio que no debas. Pero en principio se puede hacer intrafetal y corregir, incluso corregir en el ovocito fecundado antes de implantar. Es que es como la ciencia ficción todo esto. Pero eso sí ya se está haciendo. Es que es tan interesante. Y la segunda que me ha quedado era que hablaba de estas bacterias introducidas que vayan directamente al órgano afectado, o sea, al pulmón, y que no se vayan a otro sitio. Porque reconocen, y yo me pregunto, ¿esto lo hace la bacteria sola? ¿Se mete y ella sabe dónde tiene que ir? ¿O está...? Hay de todo. Por ejemplo, en pulmón es fácil porque lo haces con spray, bueno, pues ya está, ¿no? En el cáncer, como te digo, una bacteria no sabe que hay un tumor. Lo que ocurre es que espontáneamente, si tú tomas una pastilla con la bacteria, alguna de ellas va a pasar la bacteria del intestino, porque siempre hay alguna pequeña herida, no sé qué, y meterse en nuestra sangre. Lo que ocurre es que el sistema inmune las elimina, pero si hay un tumor que está muy irrigado y llega una bacteria a este sitio del tumor y extravasa, porque en los tumores muchas veces están abiertos los vasos, una vez que se pone dentro del tumor, el sistema inmune como si no existiera, por eso el tumor puede progresar, ¿no? Entonces, es un sistema de selección, las que no van al tumor desaparecen y las que están dentro del tumor se quedan. En ese caso sería por eliminación. Luego las de colon, pues es la pastilla que tomas, va al colon y se acabó. En piel, pues lo mismo, son bacterias que se pondrían con una crema, etc. Luego, si quieres que vayan a un órgano específico y las inyectaras en sangre, probablemente tendrías que poner en la superficie de la bacteria un anticuerpo o algo que reconociera una proteína del órgano en concreto donde quieres que se localice. Ahí ya sería modificadas en ese aspecto. Pero ahora mismo, por ejemplo, en piel se está haciendo. Hoy estábamos hablando con una compañía que quiere colaborar con nosotros para el tratamiento de alopecia. La alopecia es una enfermedad autoinmune en muchos casos, de repente se te cae el pelo y te quedas calvo en días, y lo que quieren es una bacteria que vive en el piel, donde está la raíz del pelo, modificarla para que haga que células del sistema inmune que impiden una autoinmunidad se localicen ahí, y lo han probado y funciona muy bien, el pelo se regenera, pero lo que pasa es que esta bacteria produce poco de esas moléculas que atraen a estas células y quieren que nosotros las modifiquemos para que atraigan muchas más y se curen, pero funciona bastante bien. El del colon ya se está utilizando. De hecho, pues en la enfermedad de Crohn hay algunas, o la de las enfermedades estas metabólicas. Ahora mismo es colon, piel, cáncer, pulmón, los que se está Todo probando. esto está en Hay estudio. más preguntas, ¿eh? Sí. Vale, Unas vale, sí, ratitas, sí. sí. Es que allí al fondo hay una, por favor. Al fondo. Ah. Si quieres te la aguanto. No, es igual. Sí, digo que muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy interesante. Mira, yo por razones obvias tengo interés en saber cómo está el tema en lesiones medulares, la regeneración de células de la médula. Si hay algún avance o se está haciendo algo, se está Perdón, ¿de qué células has dicho? Médula. Ah, de la médula, dices del sistema nervioso. Sí. Claro, ahí tienes dos aspectos, ¿no? Como en todas esas enfermedades, de hecho los médicos saben más que yo esto, pero tienes lo que llamaríamos idiopática, es decir, que aparece y nadie sabe por qué, o lo que llamaríamos genética. Entonces hay casos donde hay mutaciones y se pueden saber cuál, y en principio, en un futuro o hoy en día en algunos casos se podrá tratar por terapia génica. Cuando son idiopáticas es más complicado, es como cuando uno tenía el coche antes y no le arrancaba ni a tiros y lo llevaba al taller y tampoco lo sabían porque no sabían la causa, y otras veces que simplemente pues sabes que está roto, que los platinos estaban no sé qué y los cambiaban y funcionaban, ¿no? Entonces, cuando es idiopática es complicado de solucionarlo porque nadie sabe muy bien el origen. Es como el Alzheimer, hay un Alzheimer genético, que la gente lo tiene a los 40 años y se podría en principio reemplazar ese gen, y hay un Alzheimer que aparece y no se sabe por qué, ¿no? Entonces es más difícil de tratar el segundo caso en este aspecto.
Vale, de acuerdo, gracias. Pero bueno, quiero decir, de médula yo no sé ahora mismo qué es lo que hay, pero, por ejemplo, yo en mi caso, es una cosa en la tonta, ¿no? Desde hace como 4 años pierdo sensibilidad en la planta de los pies. Y yo pensé que era porque me había hecho una operación y me habían metido un clavo que presionaba el nervio, pero como esto no, fui al médico, no sabían qué era, y de repente salió un paper, me hicieron una secuenciación y resulta que tengo amplificado el gen X pepito no sé qué veces. Y eso está relacionado con la falta de sensibilidad. Jódete, pues. Y bueno, pues a ver, no es que sea demasiado grave, pero es un poco molesto el tener el hormigueo en los pies, ¿no? Y yo creo que cada vez habrá más enfermedades que no se sabe la causa, que al final verán que hay una modificación en algún gen perdido que no se sabe, ¿no? Pero ahí yo creo que cada vez cuando secuencien más genomas, haya más big data, más integración de datos, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que tenemos van a ser alteraciones genéticas. Evidentemente, si uno bebe una botella de vino al día, no hace gimnasia, se pasa todo el día tumbado en el sofá, pues por muy buen genoma que tenga, lo tiene un poco crudo, ¿no? Pero, quiero decirte que, pero en muchos casos también es cierto que hay alteraciones genéticas. Hay, por ejemplo, un caso muy interesante. Durante mucho tiempo a las mujeres que les hacían cesárea, un número de ellos importante, se quejaba luego de dolores muy fuertes en el útero. Y los médicos decían, como no encontraban la causa, fundamentalmente la conclusión es que estaban locas y tenían que ir al psiquiatra, ¿no? Y posteriormente lo que se encontró es que al hacerse la cicatrización se producía una sobreexpresión de receptores de dolor y por eso tenían una sensibilidad enorme al dolor. Pero eso tardó mucho tiempo, después de que muchas de ellas las tildaran de chifladas, de que se quejaban de dolor, ¿no? Es decir, que muchas de las cosas que ahora no entendemos, con el tiempo acabaremos sabiendo cuál es la causa o el origen, ¿no? ¿Hay otra cuestión allí? Sí. Bueno, me sumo a las felicitaciones por la charla, que ha sido muy interesante. Yo quería preguntar, porque has hablado de diferentes estrategias para luchar, digamos, contra la escasez de órganos y aumentar los trasplantes. De todas estas que más o menos has repasado, ¿cuál crees que es la que está más avanzada o la que veremos antes, o será un mix entre alguna? Bueno, la más avanzada es la donación de órganos, y eso en España estamos en cabeza y es de agradecer a la gente que lo hace, ¿no? Pero luego yo creo que la regeneración de órganos, no total pero parcial, yo creo que eso sí lo veremos pronto, o la impresión parcial de zonas del órgano dañado, yo creo que eso sí lo veremos. Lo de los cerdos era muy prometedor, pero no he oído nada en los últimos tiempos. Evidentemente, ya te digo que lo de los cerdos solucionaría todos los problemas de escasez, pero debe haber algún problema. A ver, el problema que tiene lo de los cerdos, quitar los virus es fácil, puede haber 200 virus, pero cambiar todas las proteínas de superficie por proteínas humanas para que no haya rechazo son miles, y ahí es donde empiezan los pequeños problemas. Yo veo más fácil lo de la regeneración de órganos y la impresión o la reparación parcial, mi feeling, ¿eh? Al hilo un poco de lo que comentaba con los cerdos, ahí a lo mejor también entramos en un debate ético, porque entiendo que el cerdo será de cada una de las personas. No debe, ¿No? A ver, no, porque, a ver, lo que tendrías que, lógicamente, es cierto que habría que buscar qué marcadores, como el inmunotrasplante, es decir, como el trasplante, quién es compatible o no. Si tendrías que hacer cerdos customizados, es cierto que hay otro problema ético. Y por eso digo, yo veo más fácil tus propias células utilizarlas para regenerar. Yo creo que eso lo veremos más pronto. Señor Lanaspa, que volia intervenir. Bueno, como sabes que soy muy competitivo, quería preguntarte, en el tema que has tratado, biología sintética, ¿cómo nos situamos en nuestro país a nivel internacional? Esto es la pregunta. Y luego, la anterior pregunta y tu respuesta me ha recordado, y esto no tiene nada que ver con la conferencia de hoy,
se me ha recordado el tema de la próxima sesión en el Paloma Kayak por parte del Club de Roma, que es retos del Sistema Nacional de Trasplantes. La directora del Sistema Español de Trasplante pues va a contarnos cómo ha ido el sistema después de la pandemia, los trasplantes pediátricos, una cosa de ese tipo. Bueno, pues esto hablaremos el 15 de noviembre y naturalmente está cariñosamente invitado. A ver, en biología sintética en Europa, no solo en España, yo creo que vamos, como siempre, detrás de Estados Unidos. No por falta de conocimiento y gente buena, sino en Estados Unidos aposta mucho por las ideas un poco locas. En Europa es más complicado conseguir que te apoyen para hacer proyectos un poco así, fuera del mainstream, ¿no? Yo creo que los avances son donde están más fuertes en Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, a nivel de financiación de compañías, esta misma que os he contado que hemos hecho aquí, Pulmobiotics, en Estados Unidos, ahora tendría 30 millones de dólares. En Europa conseguir que una compañía, conseguir 1 millón para hacer una compañía, pero luego el siguiente salto, que ya son 12 o 20 millones, en Europa es muy difícil. En Estados Unidos es relativamente fácil. Hay también de nuevo una discusión interesante ética, y es, en Estados Unidos los planes de pensiones son privados y una gran cantidad de ellos invierten en capital riesgo, de tal forma que tu plan de pensión tiene una oportunidad muy alta de revalorizarse mucho, también puedes perder, pero eso hace que se cree una cultura de desarrollo de empresas, de transferencia de conocimiento importante. En Europa la pensión la garantiza el Estado, está muy bien, pero esa pensión no se invierte, pagamos la pensión de las otras personas. Entonces, hay miles de millones en Estados Unidos que se invierten en capital riesgo todo el tiempo que en Europa no tenemos. Pues eso es otra discusión. La doctora Margarita Bufarull, presidenta del Instituto Borges de Bioética, también quiere preguntarte. Adelante, Margarita. Sí, muchas gracias por la conferencia, que me ha parecido, bueno, suscita muchísimas preguntas, ¿no? Pero yo me quedaba con una de las últimas expresiones que ha dicho. ¿Podemos quedarnos con una Europa superética cuando el resto del mundo va por otros derroteros, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, si la ética la vemos solamente como límite, ahí tenemos un problema muy grande. Si vemos la ética como garante, cambia un poco el panorama. Sí. De todas maneras, claro, teóricamente hay, que yo sepa, moratorias científicas, pues por ejemplo en trabajo con células germinales. Sí. Pero esto es un pez que se muerde la cola un poco, porque a veces creo que cuando se está en investigaciones tan especializadas, a ver, perdón la palabra, pero es como una borrachera de investigar, ir saltando los obstáculos que te encuentras. Y a veces pierdes objetividad para ver al final la finalidad, ¿no? del bien común. Entonces, ¿en qué momento estamos de moratorias científicas teóricas? Porque después también sabemos, a veces se dice, es que lo que pasa en China nadie lo sabe, ¿no? En Europa hay muchas, ¿no? Una de las ha sido, como que tú mencionas, ¿no? Lo de trabajar con líneas embrionarias humanas. En otro campo pues está el tema de las plantas genéticamente modificadas, que en Europa hay un parón también. Yo creo que hay bastantes en Europa. Pero claro, por ejemplo, Juan Carlos Ispizúa Belmonte ha fusionado células humanas con células de, no me acuerdo si rata o mono, y lo ha hecho en China. Y ya está. Que ese es el problema que tenemos, ¿no? De que tenemos norma y está muy bien, pero entonces la gente hace los experimentos en otros sitios, ¿no? Y eso es un problema. Por eso yo creo que tiene que ser un acuerdo a nivel mundial de que realmente... Yo creo que está llegando un momento que tenemos que plantearnos: ¿es ético mejorar la especie humana o no? Y si es ético mejorarla, ¿en qué aspecto? Y se tiene que aplicar a todo el mundo. Y luego hay unas consecuencias económicas. Como he dicho, si ahora de repente pues gente pagada por el Bezos encuentran que hay una molécula senolítica que elimina las células senescentes y vivimos todos un 20% más, el impacto económico social puede ser brutal en la sociedad, ¿no? Todo ese tipo de cosas deberíamos plantearlas y discutirlas. Por eso es una aproximación más global. Sí. Porque yo puedo estar trabajando con telómeros, el tema del envejecimiento celular, pero después tengo todo un impacto medioambiental. Claro.
De hecho, yo creo que tiene que ser a nivel realmente de Naciones Unidas y entender todos de que al final compartimos todos el planeta y compartimos todos, ¿no? Ya sé que es difícil decirlo, pero yo creo que es importante porque, a ver, luego hay anécdotas, ¿no? ¿Os acordáis del médico italiano que quería hacer un trasplante de cabeza en aguas, fuera de aguas territoriales y tal, ¿no? Es que es una tontería, ¿no? Pero luego hay otras cosas más importantes, ¿no? En este aspecto Luego la regeneración de órganos que decíamos antes, si se pone a punto, pues probablemente durante un tiempo se lo podrán pagar los millonarios. No creo que se lo pueda pagar el común de los mortales y cosas de ese tipo, ¿no? Hay una última pregunta, si es tan amable. Sí. Hola. Sí. Se oye, sí. Gracias por la información que estás compartiendo con todos nosotros. No, dice que no se oye, ¿eh? A ver si aprietas. Hola. Ahora sí. Gracias por la información que estás compartiendo con todos nosotros, es súper interesante. Yo estoy a favor del desarrollo humano en todos los sentidos, pero también hay algo que considero que cojea mucho, que es que tanto los organismos estatales como autonómicos, aquí en España, creen una serie de programas para que toda la ciudadanía nos podamos implicar. Es decir, yo considero que una de las cosas que tienen que ser básicas es que el ciudadano pueda coger y pueda entender todo este desarrollo que se está llevando a cabo, que es algo completamente vital en el ser humano, que estamos ante un nuevo cambio en todos los sentidos de lo que es ser humano y que podamos participar activamente, que podamos tomar partido en las decisiones que al fin y al cabo en un futuro nos van a afectar. Entonces yo creo que por aquí podría ser una solución a lo que planteabais del tema ético a nivel Europa, a nivel China, porque de alguna manera yo creo que tenemos ese derecho y debemos de ejercer ese derecho, y creo que yendo todos más en conjunto posiblemente pueda ser más fácil, ¿no? Llevar este tipo de evolución a nivel humano. Ha sacado un tema muy importante. Nosotros en el CRG hemos organizado un proyecto europeo que se llama Orion de comunicación al público, y de hecho hemos tenido varias jornadas, a ver, no con todo el mundo, pero hemos seleccionado gente del público en general, políticos, etcétera, y debatir con ellos el tema de la comunicación y cómo debe implicarse a la personal. O sea, yo creo que por un lado hay que hacerlo, el problema es cómo necesitas gente que comunique muy bien, porque siempre vas a tener a alguien que te va a hacer el contraataque, y a veces, por ejemplo, en las plantas GMO se ha hecho en Europa una campaña en contra que yo creo que es injustificada. No quiere decir que no haya que tener un control, pero se ha demonizado y hemos conseguido que toda esa industria se haya ido a China y a Estados Unidos. ¿Por qué? Probablemente porque no haya habido científicos que hayan sabido explicarlo bien, y sí ha habido gente del otro lado que lo ha explicado. Entonces yo creo que es un debate también muy interesante, cómo incluir al público, pero cómo asegurarnos que se transmita la información de forma veraz y no se vendan noticias que no... Yo digo, por ejemplo, sin entrar en detalles, los periódicos tienen que vender, pero las noticias que se han circulado sobre si la vacuna del COVID da no sé qué o no sé cuántos, se ha hecho en plan sensacionalista, no se ha hecho en plan periodísticamente serio. Y eso es un problema, ¿no? Entonces estos debates hay que hacerlo, pero teniendo mucho cuidado de que no se venda la parte sensacionalista, ¿no? Que es un peligro en ese aspecto. Había una última pregunta aquí todavía. Gracias. Mi pregunta es un poco polémica. Bueno, y no sé si la podrás responder o no. No, el hecho de fabricar clones humanos, a veces he leído gente que dice, bueno, que hay clones humanos de gente muy importante. Por ejemplo, hace poco vi fotos de los esposos Clinton y decía, en una foto se notaba que la altura de la mujer era muy diferente, ¿no? De una foto a otra, ¿no?
Y entonces el periodista decía, aquí la titular, la que aparece en la foto, no es la real, es un clon de ella. Entonces mi pregunta es, ¿hay posible, ya no entro si estas fotos están equivocadas o no, pero ¿es posible esto de que se creen clones humanos ya? Sí, a ver, se ha hecho con animales sin problemas, ¿no? A ver, o sea, el ejemplo más clásico es la oveja Dolly, ¿no? En Argentina lo están haciendo con caballos de pura sangre, con ganadores y tal, el clonado, porque bueno, pues reproduces. Hay un problema de que tienes que elegir bien las células, que hablaban antes de los telómeros, porque si coges células que tengan los telómeros acortados, pues luego pues en plan, pero y de hecho Juan Carlos, pues Izpizua Belmonte está con el tema este también de poder clonar, poder generar. O sea, científicamente es posible hacer un clon humano. Había una serie de problemas, pero yo creo que están solucionados. Y de hecho alguien me decía el trasplante de órganos, si te quitas todo el problema ético, lo mejor es hacerte un clon tuyo y cogerle el órgano a tu clon y quedártelo tú, ¿no? Porque no tienes ningún problema. No, es decir que tienes 10 clones y digo, necesito corazón, clona, ven para acá y tal, ¿no? ¿Esto en China quizás se hace? No creo que se esté haciendo, pero es factible y se podrá hacer. Lo que habría que tener es un crecimiento acelerado, porque claro, no te van a poner un corazón así, ¿no? Tendrías que crecer al feto rápido para poder hacerlo. Pero hacer un clon humano hoy en día no es... De hecho, hay compañías en Estados Unidos que te resucitan a tu perro. A Pupi, se muere Pupi y te hacen un Pupi nuevo. Hay un problema que funciona muy bien si Pupi es blanco, negro o marrón. Si Pupi tiene manchas, el clon no tiene por qué tener las mismas manchas, porque es un proceso al azar. Entonces, esta compañía funciona muy bien si tu mascota es uniforme de color. Si no, tu Pupi puede ser ligeramente diferente. Pero... A ver, eso es el caso de los gemelos que son idénticos, ¿no? Lo que sí se sabe es que si tú miras gemelos que se separaron al nacer por temas, la probabilidad de que si uno es religioso el otro lo sea, o si uno es de izquierdas es mucho más alta. Hay una parte genética importante, pero el ambiente también tiene una importancia en esta historia. Entonces, hablando ya de bromas, está muy bien lo de los órganos y tal. El problema es con el cerebro, porque claro, el cerebro, si te ponen neuronas nuevas, es buenísimo, porque dices, cariño, ya no me acuerdo que estaba casado contigo, ¿no? Porque soy uno nuevo. Pero, quiero decir, que el recauchutado funciona muy bien de aquí para abajo, pero esto, si te lo cambian, ya no eres tú. Entramos en otro problema de quién eres ahora, ¿no? En este aspecto, porque cambian tus conexiones, tus circuitos, etc. Pero vamos, los clones humanos se pueden hacer. Vamos a cerrar. La verdad es que... Yo tengo 10 pedidos. Incluso con una nota de humor que ayuda en estos temas, ¿no? Pero que son preguntas que permiten pensar pues, que no todo lo que es técnicamente posible debe ser ético, ¿no? O lícito, jurídica y éticamente, ¿no? Y ahí está el debate, ¿no? Cómo precisamos qué se puede hacer y qué no, y cómo argumentamos, ¿no? En esta línea, ¿no? Yo te agradezco mucho, Luis, tu presentación. Creo que nos has escenificado una serie de problemas que contribuyen a la democratización del saber y a la divulgación de la alta ciencia que se desarrolla también en nuestro país, es importante subrayarlo. También gracias a los que habéis venido, a los que habéis seguido todo el ciclo, que empezamos en septiembre del 2020, ha sido un ciclo de 1 año y 1 mes, decíamos con Jaume Lanaspa. Gracias por la confianza también, Jaume, i hasta la pròxima. Molt bon vespre i fins la propera. Adéu a tothom. Muy bien.